Los parques de diversiones abandonados son en sí mismos una gran contradicción debido a que su finalidad era la diversión y ahora están en el olvido, solitarios, oxidados, rotos y dominados por la vegetación. Acompáñame a conocer estos parques abandonados que parecen sacados de una película de terror. Número 12. Spring Park. Fue inaugurado en 1969 como Kulturpark, al norte de Planterwald, Berlín. Sin embargo, no fue sino hasta 1991, con la llegada de un nuevo líder empresarial, que fue rebautizado como Spring Park. Este parque fue conocido por ser uno de los primeros parques de atracciones permanentes, abierto los 365 días del año. Tras la llegada de esta nueva administración, se propuso hacer crecer el parque y traer atracciones completamente novedosas. Tanta fue su ambición que, a los pocos años, el parque llegó a contar con 400 empleados y recibía alrededor de 1,5 millones de visitantes al año, siendo capaces de rivalizar con parques famosos como por ejemplo los parques de Disney. Todo marchaba aparentemente de maravilla, pero la nueva administración era francamente mala, ya que invertían mucho más de lo que reflejaban las ganancias, o eso era lo que aseguraban los administradores, ya que se cree que solo llenaban sus propios bolsillos y velaban por sus propios intereses. Con esto, la deuda llegó, creció y los llevó a la bancarrota. 11 años más tarde, en el año 2002, los empresarios huyeron a Perú, negándose a pagar y dejando una deuda de más de 15 millones de euros, quedando el parque en manos del Estado. Ahora perdida su calidez familiar, el lugar parece el sitio ideal para el rodaje de una película de terror, incluyendo la más llamativa y aterradora, una montaña rusa con la cabeza gigante de un gato. Por otro lado, su entrada está prohibida y se debe entrar a este de manera cautelosa para no ser atrapado por los vigilantes, lo cual hace más emocionante su exploración. Número 11. Holyland, USA. Inaugurado en 1957 en Waterbury, Connecticut, fue obra del abogado John Baptiste Grego, el cual construyó una organización de voluntarios para realizar una atracción que recreara los distintos pasajes de la Biblia. Consistía en una capilla, estaciones de la cruz, réplicas de catacumbas y pueblos israelitas construidos con bloques de cemento, bañeras y otros materiales desechados. Su época de esplendor fue entre la década de los 60 y los 70, hasta que cerró sus puertas en 1984 por asuntos de remodelación. Sin embargo, tras el desafortunado fallecimiento de su fundador, poco tiempo después, el parque jamás volvió a abrir sus puertas. Aún en su época de apogeo, el parque resultaba bastante estrambótico, dada su temática religiosa, e incluso en los materiales de su construcción, los cuales eran reciclados, usándose incluso restos de electrodomésticos. A pesar de numerosos intentos por devolver al sitio su antigua gloria, incluso al día de hoy el lugar ha sido dominado por la maleza y el óxido. Pero a pesar de esto, el parque continúa siendo atrayente para las personas y mucha gente que aún se acerca al lugar para observar sus extrañas estructuras. Número 10. Blubwater Park. En el barrio Neukölln, en Alemania, se encuentra el Blubwater Park, el primer y último parque acuático de Berlín. Funcionó entre 1985 y 2005, pero su época de apogeo fue durante la última década del siglo XX. A pesar de las grandes cantidades de dinero invertidas y sus interesantes y curiosas atracciones, tales como piscinas, fuentes e incluso saunas, el lugar fue vencido por un enemigo al cual no pudo superar: las ratas.
Los pequeños animales, poco a poco, lograron espantar al público y llevaron a una inevitable quiebra a Blue. El lugar tiene un futuro bastante incierto y ha sido centro de varios temas para el Estado, entre ellos su demolición y construcción de una urbanización, aunque sigue siendo ambiguo lo que pase con el parque. Hoy sus ruinas de toboganes de agua, fuentes, canales y jardines son visitados solo por aquellos curiosos y valientes que se atreven a desafiar a sus peludos habitantes, dejando de paso su marca en forma de creativos grafitis. Número 9. Pripyat. Situado al norte de Kiev, en Ucrania, la ciudad de Pripyat es conocida mundialmente por la catástrofe nuclear acontecida en 1986. El 26 de abril de ese año tuvo lugar el peor accidente que se recuerda relacionado con la energía nuclear. El parque de Pripyat, al momento de la catástrofe, no había sido inaugurado y generaba expectativa en los habitantes de la ciudad. El incidente obligó a todos los habitantes a abandonar sus casas, oficinas, colegios y tiendas, dejando tras sí toda su vida. Nada ha cambiado en los 35 años que han pasado desde entonces. La inauguración del parque estaba prevista para el 1 de mayo, el Día del Trabajo, por lo que nunca llegó a abrir sus puertas. Existe la teoría de que el parque fue abierto al público en la mañana del 27 de abril, a fin de distraer a los ciudadanos antes de la evacuación de la ciudad. Algunas de las atracciones nunca fueron finalizadas. Además de una oxidada rueda de Chicago, hay coches de choque, un carrusel y un balancín con forma de barco. Fotógrafos y turistas depositan peluches y demás juguetes en el parque para reflejar la soledad. Número 8. Alba Noel. Este parque temático, dedicado a la famosa figura de Papá Noel y la Navidad, fue creado por el político Albano Reis, conocido como el Papá Noel de Quintino, pues solía disfrazarse de este alegre personaje cada 25 de diciembre. El plan era convertir el recinto en un complejo de entretenimiento, pero Reis falleció tras un accidente en el año 2004, a solo unos cuantos metros del parque, el cual, desde entonces, quedó sumido en el abandono. Ciudad de Alba Noel iba a ser parte de un complejo mucho más grande, el cual tenía alrededor de 30 millones de hectáreas. Tendría una zona dedicada a Papá Noel, un área de juegos acuáticos, un escenario para conciertos, una réplica de un pueblo del oeste y una estatua de 30 metros evocando al famoso Cristo Redentor. Sin embargo, solo la zona navideña pudo finalizarse debido al desafortunado fallecimiento de Reis, su único financiador. Hoy, los bastones de caramelos descoloridos y las estatuas de Papá Noel oxidadas y rotas por el tiempo son lo único que quedan en el complejo, un escenario bastante alejado de ese aspecto pintoresco, jovial y cálido propio de la Navidad. Ahora este parque es más ideal para desarrollar películas o juegos de terror. Número 7. Daddy Park. Situado en la región de Flandes Occidental en Bélgica, Daddy Park se mantuvo activo hasta la segunda mitad del siglo XX. El parque fue quebrando poco a poco, sin visitantes, por la falta de innovación y por un evento desafortunado que terminó sellando su destino en el abandono, el percance que sufrió un menor en una de las atracciones. Un niño se fracturó un brazo durante un paseo en uno de los juegos. Este fue el último de una serie de incidentes, y pronto la gente empezó a quejarse e irse definitivamente, acabando con el poco aforo que ya tenía el lugar. Daddy's Park fue cerrado 2 años más tarde, y pese a constantes noticias de una posible reapertura, jamás volvió a abrir sus puertas.
Hoy en día, el solo hecho de pensar en lanzarse por alguno de sus abandonados e incompletos toboganes y terminar sumergido en un bosque impenetrable, en penumbra y apartado de la civilización, le daría bastantes escalofríos a cualquiera, ¿no crees? Número 6. Exploland. Ubicado en Osaka, Japón, este centro de diversiones fue inaugurado en 1970 con la zona de atracciones de la Expo 70. Se suponía que era una diversión temporal y cerraría después del final del evento. Sin embargo, volvió a abrir sus puertas en 1972 debido a la gran popularidad que obtuvo. Tras 30 años de profundo y rotundo éxito, este lugar fue marcado por un evento desafortunado que lo llevó a su declive. Uno de los coches de la montaña rusa, Fujin Ranjin 2, se descarriló. Aparentemente, el juego tenía un eje roto y falencias en su mantenimiento. El lugar cerró de manera temporal para su debida inspección, pero al reabrir sus puertas al público, las cosas no fueron iguales. La gente perdió la confianza en sus atracciones y poco a poco el parque fue perdiendo visitantes y su única fuente de ingresos, lo que provocó su cierre definitivo en el año 2009. Número 5. Chick-fil-A Park. Fue fundado en 1878 en Cleveland, Estados Unidos. Fue famoso por sus múltiples y llamativas atracciones hasta que, en 1978, su propietario final, Continental Business Enterprise, decidió cerrarlo por la falta de interés en el público, su pérdida de aforo y porque sus instalaciones fueran invadidas por la maleza. Después del cierre del parque, el terreno en el que estaba situado quedó parcialmente intacto. Todos los paseos y edificios de este quedaron en pie hasta finales de la década de los 90. Debido a la maleza que rodeaba las estructuras, algunas terminaron por oxidarse y derrumbarse. Tras sufrir varios incendios y ser parcialmente demolido, sus ruinas se mantienen en un terreno al que no querrías aventurarte solo, ya que según las leyendas del lugar, corres el riesgo de encontrarte con una tumba sin nombre que afirma contener los restos de uno de los propietarios del parque. Número 4. Disney Ride Country. Fundado en 1976, fue el primer parque acuático construido por Disney en la zona de Florida, Estados Unidos. Reconocido por su gran éxito entre los fans del ratón, hasta que en el año 2005 cerró sus puertas de manera definitiva y sin dar mayores explicaciones. Muchas pudieron ser las causas del cierre. Era un complejo pequeño, los gustos iban cambiando, Disney tenía otros proyectos más rentables, etc. Sin embargo, los más curiosos se dedicaron a investigar cuál fue la razón del cierre y lograron descubrir algo muy perturbador. Se trataba de un lugar muy peligroso. Las aguas eran muy profundas en ciertos tramos y aparentemente ocurren cosas muy extrañas allí. Además, en sus aguas se encontraba una especie de ameba mortífera. Al parecer la compañía pagó una buena suma de dinero para que esta noticia no saliera a la luz. Lo cierto es que ya no dan ganas de deslizarse por el tobogán de agua, ahora fétida, mientras día a día es consumido por la vegetación. Número 3. Gulliver Kingdom. A los pies del monte Fuji, un lugar turístico por excelencia en Japón, funcionó entre los años 1997 y 2001 el Gulliver Kingdoms, un parque de atracciones basado en la novela Los viajes de Gulliver, de Jonathan Smith. La característica más notoria de este complejo fue una estatua de 147 pies de largo del protagonista del libro, representando el momento en el que es atrapado
Por los diminutos habitantes de Lilliput, el complejo debió cerrar sus puertas por la constante falla de asistentes, además del mal manejo de los dueños y las peleas continuas entre el personal. Los empleados inconformes con el atraso en sus pagos decidieron realizar mal su trabajo como una forma de protesta, teniendo como resultado fallas constantes en los juegos mecánicos. Ahora el gigante de 147 pies sigue atado al suelo, pero en vez de ser una opción para pasar un buen rato, se ve envuelto por un aura trágica. El complejo fue construido al lado del bosque Aokigahara, conocido tristemente por ser un lugar en el que han ocurrido varios hechos horrorosos. Según las creencias populares, este lugar se encuentra también habitado por demonios, y se cree que allí, donde las brujas pierden su norte, es donde van a parar las almas de aquellos quienes han perecido de manera violenta. Número 2. Kenjunuma Leisureland. Continuando en las tierras niponas, tenemos el Kenjunuma Leisureland, fundado en 1979 en la prefectura de Miyagi. Tuvo su época dorada en la década de los 80 hasta que cerró en el año 2000 por motivos que hasta el día de hoy no son del todo claros. Sin embargo, se cree que la principal causa es la falta de recursos económicos para la manutención del lugar. Dicen las leyendas urbanas que su principal causa de cierre fue por encontrarse construido sobre un lugar maldito. A las afueras del complejo se encuentra un estanque en el que los locales aseguran que habita el alma atormentada de una joven. Cuentan las leyendas que la joven mujer dio a luz a una serpiente a los pies del lago. El animal se deslizó en las aguas y comenzó a llamarla con gritos y lamentos desesperados y desgarradores. La joven, envuelta en un trance, comenzó a caminar hacia las aguas hasta que su cuerpo se hundió completamente y jamás fue vista de nuevo. Número 1. Lake Shawn Amusement Park. Si para este punto ya te generamos un poco o bastante miedo, sostente de tu asiento, pues te vamos a presentar el maldito y aterrador Lake Shawn Amusement Park. Ubicadas en las sombrías montañas de Virginia Occidental en Estados Unidos, comenzó a funcionar a principios de los años 20 para satisfacer las necesidades de ocio de las familias trabajadoras que se encontraban en las proximidades. Sin embargo, el enorme complejo no pudo escapar de la maldición que asedía el terreno, ya que este parque fue construido en el lugar donde ocurrieron siniestros hechos con un grupo de pequeños, ocasionado por los guerreros Shawnee en el siglo XVIII. El padre de los pequeños pudo cobrar su venganza hacia los Shawnee, quienes tienen su última morada al interior del complejo. 2 siglos después, con el parque en pleno funcionamiento, también sucedieron extraños incidentes con algunos jóvenes y que a día de hoy no se han podido explicar. Fue cerrado finalmente en 1966, pero hoy en día, entre sus estructuras macabras, muchos exploradores urbanos afirman escuchar risas de infantes, ver columpios que se mueven solos, e incluso se ha visto el espíritu de una pequeña en medio del sombrío paraje, con un vestido maltratado y teñido de rojo. ¿Te animarías a entrar y comprobar la veracidad de estos testimonios? ¿Conoces algún otro parque abandonado? ¿Cuál de estos lugares fue el que más te ha causado escalofríos? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.